Trump anunció que el ejército de Estados Unidos disparó contra un barco cargado de droga que había salido de Venezuela. En esta operación militar abatieron a 11 integrantes del Tren de Aragua. Para el presidente Trump, este ataque fue un envío de mensaje en sus redes sociales indicando que servirá de aviso para cualquiera que esté considerando importar drogas a Estados Unidos. Este ataque ocurre a unas semanas del despliegue estadounidense cerca de las costas de Venezuela para combatir el tráfico de drogas. Así estuvieron las cosas en la mañana de hoy. La imagen muestra el momento exacto en que Fuerzas Armadas de Estados Unidos bombardean una embarcación que supuestamente transportaba drogas sobre aguas internacionales. He just, over the last few minutes, literally shot out a boat, a drug-carrying boat, a lot of drugs in that boat, very heavily from Venezuela. A lot of things are coming out of Venezuela, so we took it out and you'll get to see that. Momentos antes, Trump publicó en su red Truth Social que ordenó a sus fuerzas militares efectuar un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua identificados positivamente en el área de responsabilidad del Comando Sur. Trump reiteró que esta organización terrorista extranjera opera bajo el control de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual, actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos. Tras el ataque en el que 11 presuntos narcotraficantes murieron, Trump escribió que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando importar drogas a Estados Unidos. Se trata de la primera operación armada tras el despliegue naval en el Caribe y la primera acción real sobre los gobiernos acusados de tener nexos directos con organizaciones criminales. Previo a su viaje a México, el secretario de Estado Marco Rubio dijo que el ataque es una muestra de que Estados Unidos está decidido a combatir a los cárteles de la droga y a quienes los protegen. So the president's been very clear that he's going to use the full power of America and the full might of the United States to take on and eradicate these drug cartels, no matter where they're operating from and no matter how long they've been able to act with impunity. Those days are over. Estados Unidos desplegó más de 4,000 militares, aviones, 8 buques con 1,200 misiles y un submarino nuclear para patrullar las aguas cercanas a Venezuela y el Caribe, con el objetivo de combatir a los cárteles de narcotráfico en la zona. Sobre el ataque, el gobierno de Venezuela acusó a Estados Unidos de crear con inteligencia artificial el video publicado. Bueno, y Marco Rubio, el secretario de Estado de la Unión Americana, ya está en México y mañana a las 10 de la mañana tendrá una reunión con la presidenta Sheinbaum ahí en Palacio Nacional. El secretario de Estado tendrá que abordar innumerables temas que pueden abarcar toda la agenda bilateral de México con Estados Unidos, pero uno será central en esta visita que definirá en buena medida el resto de la relación, la seguridad y la lucha contra el crimen organizado. Así están las cosas. Esto es lo que se espera para la reunión del día de mañana de Marco Rubio. El secretario del Departamento de Estado de la Unión Americana, Marco Rubio, llegó a México en medio de las tensiones entre ambos países, sobre todo en materia de seguridad. El objetivo del funcionario estadounidense es mantener la relación y buen entendimiento para atender los problemas que preocupan al presidente Donald Trump. The Mexican authorities are petrified. They're petrified to show up at their office. They're petrified to go to work because the cartels have a tremendous grip on Mexico and the politicians and the people that get elected. Será hasta el miércoles cuando Rubio se reúna con la presidenta y parte de su gabinete. El gobierno federal ha mencionado que durante la visita se firmará un acuerdo de seguridad entre ambos países, tema en el que por lo menos en el discurso, la presidenta de México ha puesto límites muy claros. La cooperación incluiría planes que contemplan un grupo de investigación conjunto para combatir el flujo de fentanilo y los precursores a Estados Unidos, además del tráfico de armas a México. La presidenta explicó que esto será posible siempre y cuando se acepte que no habrá bajo ninguna circunstancia intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo a la integridad, independencia y soberanía de la nación. Este martes reiteró que en la relación siempre habrá momentos de mayor y de menor tensión, aunque en los hechos esos momentos no han sido los mejores.
2 semanas atrás, la DEA anunció el proyecto Portero, una iniciativa con México para fortalecer la lucha contra los cárteles. De inmediato, la presidenta de México lo negó. A pesar del elogio de las autoridades estadounidenses por la cooperación, el gobierno fue tajante al decir que no existía tal acuerdo. Unos días antes, Trump dijo con desdén que México hace lo que le decimos que haga. El hecho se suma al largo historial de desencuentros entre México y las agencias de seguridad estadounidenses, particularmente la DEA. Desde la administración López Obrador, el gobierno y la DEA chocaron por la detención del general Salvador Cienfuegos. Tras regresar a México, el gobierno insistió en que la DEA fabricó las pruebas en su contra. Desde entonces se pusieron límites a la presencia de agentes en nuestro país. Otro tema importante para Estados Unidos es el de la migración ilegal y, por ende, el de los aranceles, que en buena medida dependen del trabajo que hace México para contener el flujo de drogas y personas indocumentadas que cruzan el país para llegar a la frontera con Estados Unidos. Además, el gobierno de México intensificó los operativos para cortar las redes de robo y contrabando de combustible, que las agencias de seguridad de Estados Unidos colocan como segunda fuente de ingresos de los grupos criminales en México. Para DN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, todo esto y mucho más es lo que está, porque hay temas agrícolas, hay temas energéticos, hay una enorme cantidad de temas, pero ¿qué es lo importante que vendrá a ver el secretario de Estado Marco Rubio en términos de seguridad y cuáles son las principales controversias? El punto fundamental es este convenio bilateral del que se habla que se firmará el día de mañana. Ojalá se firme, ojalá sea algo más que una simple declaración de principios, que el convenio bicentenario que se hizo con Biden, que era una suma de buenos deseos. Pero aquí hay una diferencia central. ¿Qué tipo de intervención puede tener Estados Unidos en México? Por supuesto que yo estoy convencido de que buena parte de toda esta discusión de que si Estados Unidos quiere enviar tropas a México, al final, es una discusión que es mucho para el público, pero que Estados Unidos sabe perfectamente que no sería aceptada en México enviar tropas a hacer algo similar a lo que se hizo con el Plan Colombia. ¿Qué ha dicho Trump sobre el tema? Escuchemos lo que dijo Trump. If Mexico wanted help with the cartels, we would be honored to go in and do it. I told her that. I would be honored to go in and do it. The cartels are trying to destroy our country. They're evil. And, you know, we had 300,000 people die last year from fentanyl and all of that. We had millions of people brought into this country that shouldn't be here. The cartels brought them in. El presidente de Estados Unidos dio una entrevista exclusiva a Daily Caller, donde aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum está muy asustada, que rechazó una oferta de usar al ejército de Estados Unidos para combatir a los cárteles del narcotráfico y que México es gobernado por ellos. Bueno, y este tema concreto de los cárteles de la droga ha sido un tema central para la administración de Trump. También de eso ha hablado la fiscal Pamela Bondi. We will not be intimidated, and we will keep America safe thanks to the leadership of President Trump, not only from Iran, but from Russia, from China, and from Mexico, from any foreign adversary, whether they're trying to kill us physically or by overdosing our children with drugs. We're going to do everything in our power, thanks to his leadership, to keep America safe. El secretario de la Defensa, Pete Hegseth, también habló del tema en una entrevista con Fox News que tuvo enorme repercusión. We're watching. We know a little bit more than they think we might know about them. Mm-hmm. We've spent a lot of attention watching them. We're focused on this. It's a presidential priority. It's our priority. We're working with federal partners to identify that all across the Western Hemisphere. This is something we're not lying down anymore. Pero la pregunta es, ¿qué quiere realmente Estados Unidos? Por lo pronto no quiere necesariamente tropas, por más que hablen todos un poco de ese tema, pero sí otro tipo de colaboración, que incluso lo decía hoy también en la mañana la presidenta Sheinbaum: drones, inteligencia, grupos de investigación común. Es mucho lo que se puede hacer más allá de las tropas. Habrá que ver qué dice este acuerdo, este convenio, si es que se va a firmar el día de mañana, si es que se firma, porque hasta ahora
no se ha divulgado. Tienen muy presente en Estados Unidos tanto el Plan Colombia como la Iniciativa Mérida, pero probablemente las dos cosas no puedan trascender. El Plan Colombia me tocó verlo, estuvimos en Colombia muchas semanas, incluso acompañados por las autoridades del Comando Sur de los Estados Unidos, que eran los que lo implementaban, y es muy complejo, todo el tema era muy complejo. ¿Por qué? Porque había una intervención directa de tropas estadounidenses en Colombia. Tuvo muchos resultados. Eso no es viable en México, pero sí es viable un mecanismo de colaboración muy intenso, que tenga incluso algún tipo de operaciones especiales. Y las redes políticas, del desmantelamiento de las redes políticas y de protección es fundamental para poder acabar con esas redes, acabar con esa protección y acabar también con los esquemas de lavado de dinero del que tanto se benefician, Viviana, los grupos criminales. Sí, bueno, y es que es precisamente lo que Estados Unidos ha venido insistiendo, que incluso la detención del Mayo Zambada se ha dado siguiéndole la pista al dinero. La conexión más importante está pasando por instituciones financieras que operan con bancos, particularmente bancos chinos, algunos legales, algunos que no son legales, que Estados Unidos denomina la banca clandestina china y que ha sido clave para la operación de compra de fentanilo y precursores. A una semana de que Ismael El Mayo Zambada se declarara culpable de 2 cargos en la Corte del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, uno de los temas que sigue generando reacciones es el referente al decomiso de recursos y bienes que le impuso el juez por $15,000 millones. Se dijo que esa cantidad de dinero es una estimación basada en la suma de los beneficios y ganancias que habría obtenido el cártel de Sinaloa con el tráfico de drogas y otros delitos durante las décadas que Zambada lideró el cártel. Las leyes de lavado de dinero, delincuencia organizada y terrorismo permiten a las autoridades estadounidenses tomar el dinero que derive de actividades ilícitas. Las agencias tienen identificadas cuentas ocultas en paraísos fiscales, entre otros activos, para decomisarlos una vez que se autorice. Si bien está documentado que apenas se logra recuperar una pequeña cantidad de la suma impuesta, fue esta investigación, la de la ruta del dinero, la que permitió seguir de cerca las actividades del Mayo hasta su entrega a Estados Unidos. El director de la DEA, Terry Cole, explicó que el caso del Mayo fue armado paso a paso en distintos continentes. Comenzó en 2020 en una reunión a la que asistió en Nueva York y a partir de entonces hombres y mujeres de distintos organismos trabajaron incansablemente para capturar a los miembros del cártel de Sinaloa. Además de las empresas legales en las que el Mayo invirtió parte de las ganancias ilícitas, el Tesoro de Estados Unidos documentó flujos a través de casas de cambio, bancos y corredores de dinero que realizaron depósitos en Hong Kong y California. Parte de esa fortuna se dispersó, como lo hacen los grandes grupos criminales, en paraísos fiscales de Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Andorra, Suiza y Dubái. En junio de 2024, el Departamento de Justicia acusó al cártel de Sinaloa de conspirar con grupos de lavado de dinero vinculados a la banca clandestina china para blanquear las ganancias del narcotráfico. Detallaron que durante la conspiración, más de $50 millones en ganancias del narcotráfico fluyeron entre los socios del cártel de Sinaloa y casas de cambio clandestinas chinas. La acusación formal señala que una red de lavado de dinero vinculada al cártel de Sinaloa recaudó, con la ayuda de un grupo con sede en California y vinculado a la banca clandestina china, grandes cantidades de dinero proveniente del narcotráfico. Después de ocultar las ganancias, las enviaron a integrantes del cártel en México y otros lugares. La investigación de la DEA reveló la asociación entre socios del cártel de Sinaloa y una organización criminal china que opera en Los Ángeles y el país asiático para lavar dinero del narcotráfico. Esta práctica le permite al cártel de Sinaloa producir y traficar la droga a Estados Unidos. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Por lo pronto, Marco Rubio llega con todas las cartas en la mano. Hay que recordarlo. Ahí tiene a Ovidio Guzmán, a Joaquín Guzmán López, a su hermano. Por supuesto, tienen al Chapo desde hace muchos años. Tienen al Mayo Zambada, tienen a Caro Quintero, al Z40, al Z42, a Vicente Carrillo, al Nini y 50 más. Imagínense la cantidad de información con lo que viene a ser la negociación que sea.
Marco Rubio. Esas son las cartas que tiene para poder poner sobre la mesa. Sí, bueno, y es evidente que Marco Rubio tiene muy claro el papel que jugó López Obrador en relación con el crimen organizado. Él mismo lo ha dicho. Escuche usted. México es un socio importante, el país, esas instituciones. El actual presidente desafortunadamente se dedica a decir disparates, a interferir en la política norteamericana. Gran parte del país, territorio nacional, se lo ha entregado a estos narcotraficantes que controlan esas áreas. Eso a nosotros no importa, porque estamos viendo las consecuencias de esa violencia, de esa criminalidad entrando a nuestra frontera y a nuestro país. Bueno, y el día de hoy se realizó una reunión entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal y los gobiernos estatales para acordar planes para fortalecer la seguridad en todo el país. El Gabinete de Seguridad, encabezado por el secretario Omar García Harfuch, se reunió con 31 gobernadores y la jefa de gobierno de la Ciudad de México para la sesión número 51 del Consejo Nacional de Seguridad Pública. El propósito que hoy nos reúne es que la Federación y los estados alcancemos consensos que se traduzcan en acuerdos sólidos, capaces de generar políticas públicas eficaces para responder a los retos que en materia de seguridad enfrenta nuestro país. Se aprobaron 2 acuerdos. El primero es el Acuerdo Nacional para fortalecer a las instituciones de seguridad pública, con 3 ejes y 16 acciones. Y el segundo es el Acuerdo Nacional para la búsqueda de personas desaparecidas, con 2 ejes y 6 acciones. El fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública implica acciones como la formalización de las mesas de paz, garantizar condiciones mínimas para fiscalías y academias policiales, e incrementar el estado de fuerza de policías estatales y ministerios públicos. Destacan el incremento de las capacidades de las instituciones de seguridad, la consolidación de las capacidades de inteligencia e investigación por medio de la profesionalización del personal y la estandarización de estas áreas, haciendo énfasis en la capacitación de los elementos. En materia de desaparición, los gobiernos locales deberían modificar sus legislaciones. La homologación de los tipos penales de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, así como la definición de procedimientos claros para la emisión de la declaración especial de ausencia. Además, las entidades que no cuentan con fiscalías especializadas para la búsqueda de personas desaparecidas deberán crear dichas instituciones e informar al Sistema Nacional de Inteligencia. Para DN40, con información de Carmen Sánchez, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, estas son una de las cosas que se están haciendo bien. Estos programas, involucrar a los estados, para que los estados se involucren, que además prácticamente la gran mayoría de los estados ya son de Morena o de sus aliados, se involucren en la política de seguridad, porque hasta ahora no lo hacen. No tienen ni siquiera la mayoría de los estados policías capacitadas. Eso es lo que hay que solucionar. Hablando de problemas que hay que solucionar en los estados, asesinaron al subsecretario de Política Social del estado de Guerrero, Hossein Nabor Guillén. Lo atacaron en el fraccionamiento Abedul de Tixla, a 200 metros de un filtro de seguridad municipal. Hossein Nabor fue alcalde de Tixla entre 2002 y 2015. En 2024 compitió por una diputación local, perdió la elección y posteriormente se incorporó al gobierno estatal. Un hombre, un personaje importante en el gobierno de Guerrero, importante en un punto central en la política social e importante en quizás el municipio más caliente de todo el estado, que es Tixla, del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo en la magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Y la nueva Corte no comenzó haciendo justicia, sino recortes, despidiendo personal de todas las instancias, tanto de la propia Corte como de lo que fue la Judicatura. Corrieron a todos los empleados, funcionarios medios y bajos. En la Corte, algunos despidieron a toda su ponencia, o sea, los que realmente trabajan, los que realmente saben hacer el trabajo. Para los ministros,
pues los corrieron y van a tardar semanas para completar los equipos y lo harán con personal, por supuesto que sin experiencia. A ver, ¿quién paga, por ejemplo, las quincenas que hasta ayer no les habían pagado a los empleados de la Corte? Vamos a estar vigilantes para que se inicie un proceso de diálogo y a la par se analice y se solucione los juicios interpuestos por un gran número de funcionarios judiciales que ganan más que la presidenta, hasta ajustar a todos y todas a las remuneraciones cumpliendo el mandato constitucional. Es parte del primer discurso del ministro presidente, Hugo Aguilar, quien aseguró que prevalecerá la austeridad. Dice el ministro presidente que nadie debe ganar más que la presidenta de la República. Por ello, anunció medidas que implican reducciones salariales y la desaparición de prestaciones para personal jurídico y administrativo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También habrá revisión de las pensiones de los ministros en retiro, que perciben entre 205,000 y 385,000 pesos mensuales, y buscará que tanto los ministros en retiro como el personal del Poder Judicial se atiendan en las clínicas del ISSSTE o del IMSS. Por su parte, jueces y ministros en retiro advierten que bajar los sueldos o las pensiones no implica una mejor impartición de justicia. Pero al ministro presidente se le olvida que hay un pendiente. Son las liquidaciones de más de 200 magistrados de circuito y jueces de distrito que declinaron a su candidatura para la elección judicial en junio pasado, a cambio de recibir lo que por ley les corresponde. Ese fue el acuerdo y hoy parece no respetarse. Este martes presentaron un recurso ante el Consejo de la Judicatura Federal para exigir el pago de sus indemnizaciones, pues se trató de un despido masivo de juzgadores. En diciembre del año pasado, la Suprema Corte advirtió que el recorte de recursos para 2025 al Poder Judicial afectarían las operaciones del Poder Judicial, lo que podría terminar en despidos. Y eso es lo que especialistas indican, que además de los despidos en marcha por la reforma judicial, habrá más debido a la falta de recursos. Hoy la justicia tiene nuevos integrantes, muchos de ellos con poca o nula experiencia. De acuerdo con Proyecto Dossier, el nuevo Poder Judicial debuta con un rezago histórico de más de 550.800 expedientes pendientes, 25% más respecto a julio de 2024. 550.000 expedientes son del ámbito federal. Aseguran que la nueva Corte combatirá con firmeza la corrupción, haciendo velar las nuevas atribuciones del Tribunal de Disciplina Judicial y fomentarán la honestidad como mandato de vida y como recta de actuación en el ejercicio de la función judicial. Pero eso aún está por verse. Bueno, a ver si empiezan por hacer justicia, pero no todos son recortes. Hay historias que si no fueran trágicas serían hasta cómicas. Anoche, luego de las limpias, de las ceremonias, de estas promesas de austeridad, incluso de estos previo a estos discursos y de los despidos, luego de tomar posesión, los ministros de la Corte se fueron a cenar a un restaurante de lujo en Polanco, un muy buen restaurante que se llama Au Pied de Cochon. No hay nada como una muy buena comida francesa, si es posible acompañado con un buen vino, después de varias horas de sufrir limpias con copal. Ocho de los 9 flamantes ministros estrenaron toga. Lo hicieron con incienso, tortilla y bastón de mando. Juraron fidelidad a Quetzalcóatl como si fueran guardianes de la justicia ancestral. Pero la devoción les duró menos de un copal encendido. Al anochecer, los espíritus que habían invocado fueron reemplazados por las copas de vino y los manteles largos del Au Pied de Cochon. Ese templo francés ubicado en Polanco, una de las zonas de mayor poder adquisitivo en la Ciudad de México, donde la austeridad republicana siempre pierde la batalla contra el foie gras. Una cena en ese restaurante, solo la pura entrada oscila en los 215 pesos y un plato fuerte mínimo 512 pesos. Austeros, sencillos, del pueblo, sí, claro, pero solo hasta la primera cuenta de medianoche. Dice la ministra Loretta Ortiz que ella no fue a la celebración, pero que si se paga con dinero propio, no hay problema. ¿Cómo? Si ellos reciben recursos públicos. Yo no fui, yo no sé quién fue. Si es con recursos privados,
no hay ningún tema. Y el ministro presidente, Hugo Aguilar, que no estuvo en la cena. No hubo festejo, puro trabajo, no hemos festejado. Falsa la nota. Pero existen otros datos, otras imágenes de la celebración. Al final, los autoproclamados ministros del pueblo demostraron que lo único que dominan con maestría es el arte del acordeón. Porque de austeros no tienen nada, salvo el discurso. Bueno, y como se lo decíamos hace unos minutos, hoy Hugo Aguilar dijo que quiere recortar las pensiones de los exministros. Desde esta presidencia de la Suprema Corte solicitaré la revisión de las remuneraciones que reciben todos los ministros y ministras en retiro para que se ajusten a la Constitución General. Pero no puede hacerlo, no puede haber leyes retroactivas sobre los derechos adquiridos, pero tampoco le pidamos al ministro presidente de la Suprema Corte que sepa de temas legales elementales. Recordemos que él viene de una escuela de quien dijo: ¿quién me viene a decir que la ley es la ley? Bueno, ahí están las cosas, pero ya nos vamos, Viviana. Ya nos vamos, muy buenas noches y hágase una limpia con Copal para olvidarnos de todo lo que está pasando en este momento. Mejor vamos al Pie de Cuchón, que es un restaurante que nos gusta mucho. Bueno, Seña Bonita, nos vemos mañana en punto de las 11 de la noche, por favor. Buenas noches. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.